retomar lo que habéis podido leer en un artículo publicado en la revista de Educación, y a partir de ahí voy a ir comentando voy a abrir la cosa que se vea. Y así ya vamos a ver. Bien, pues entonces vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar un artículo que está en la bibliografía, algunos de vosotros lo habéis leído, para introduciros. Y voy a utilizarlo simplemente con vistas a poder comentar lo que se puede hacer, lo que se puede sacar de un análisis de contenido, cómo se presentan esos resultados. Y poder discutir. Bueno, le damos la bienvenida a Galina, que no ha estado, creo, en ninguna de las sesiones anteriores. Pero como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Así que bienvenida, Galina. No sé si tú has preparado algo, Galina. ¿Nos escuchas bien? Sí. Puedes escribir en el chat, Galina. Escribes y le das intro y ya aparece la información. Vale. Ramón, si te parece, expongo esto para que quede en la grabación y luego, o al hilo de esto, o lo que sea, me lo preguntas después y ya está. ¿Vale? Bien, entonces voy a retomar del artículo 2 puntos básicos. Uno, el diseño de investigación, algunos elementos del diseño de investigación y después algunos elementos también de los resultados. En el diseño de investigación hay que insistir, como sabéis, en este caso el planteamiento que se ha hecho se ha centrado, ha utilizado preguntas de investigación, nos da igual básicamente que sean preguntas o que sean objetivos de investigación, es fundamentalmente un problema de formulación. Lo que sí creo que este tipo de trabajos, lo he comentado ya alguna vez, se prestan bastante menos a un planteamiento de hipótesis, sobre todo si son realmente hipótesis. Una hipótesis es una especie de pregunta dicotómica que se contesta por sí o no. Es decir, una hipótesis se verifica, o se cumple o no se cumple. Por lo tanto, para que una investigación se base en hipótesis, tiene que realmente ofrecer elementos objetivos, evidencias que nos permitan afirmar si se cumple o no la hipótesis. Luego, la hipótesis tiene que ser un elemento objetivo, comprobable, no digo que medible, pero sí por lo menos comprobable. Luego, cualquier enunciado no sirve para una hipótesis, eso también tiene que entenderse, ¿no? Y desde luego no puede ser una obviedad ni una generalidad, porque entonces no sería una hipótesis a verificar. Por lo tanto, en este caso hemos optado por preguntas de investigación. Aquí la investigación, si recordáis, tenía que ver con los foros. Y por lo tanto se pregunta, hay tres preguntas centrales, una sobre cuáles son las funciones que cumplen los foros, la otra es qué relación guarda con la formación y, en tercer lugar, cómo varía en los foros, la comunicación que se da en los foros a lo largo del curso académico. Hay otros aspectos que se recogen, que se estudian en
informe de investigación y que se exponen también en el artículo, como es cuál ha sido el enfoque utilizado para realizar el análisis de contenido. Hay muchas formas de entenderlo. Luego, ¿cuál es la unidad de análisis? Ese tipo de aspectos son aspectos formales, son aspectos clásicos también en el análisis de contenido. La unidad de análisis tiene que ver con qué tipo de elemento voy a identificar. Son segmentos de texto, son fragmentos de una fotografía, son pantallazos. ¿Cuál es la unidad que yo utilizo para analizar? Y cuando son segmentos de texto, por ejemplo, ¿de qué se trata? Se trata de palabras, de sintagmas, de oraciones, de mensajes. En este caso, por ejemplo, una de las curiosidades que tiene este análisis es que, como se analiza la comunicación, en realidad la unidad de análisis son cadenas de mensajes. Como dicen en inglés, threads, hilos de conversación. ¿Y por qué? Pues porque la función, por ejemplo, para poder contestar a la pregunta de cuál es la función comunicativa, un mensaje aislado no nos dice mucho. Porque el mensaje como tal, si no está contextualizado, eso también tiene mucho, es un elemento recurrente de la literatura sobre análisis de contenido, el análisis en contexto. Porque una unidad extraída del contexto a veces es difícil de interpretar o de categorizar. Por lo tanto, la unidad de análisis tiene que ver con eso. En este caso, se utiliza la cadena de mensajes, es decir, la conversación, porque la función o funciones que puede tener, en todo caso, la tendría esa cadena de mensajes. También se discierne aquí entre lo que es una cadena física de mensajes y lo que es una conversación. Porque realmente lo que tiene una función es la conversación, que es lo que tiene una función comunicativa. Mientras que la cadena de mensajes, es decir, el hecho de que unos mensajes vayan encadenados a otros no significa que formen parte de la misma conversación. Eso en un foro es habitual, porque a veces pillamos el mensaje de una persona para responder a él y dirigirnos a ella. Claro que decir, no siempre se utiliza adecuadamente, por lo tanto, los elementos, las herramientas que tiene un foro. Pero bueno, estos son pequeños aspectos. También se describe la muestra y también se identifica el software que en este caso se ha utilizado para poder realizar el análisis. En los resultados utilizados se utilizan varios elementos. Aquí, antes de hablar de categorías o de códigos, se han agrupado en función, digamos, también de las tres preguntas principales, y hablamos de dimensiones que a su vez se segregan en categorías. Aquí esto nos ayuda a jerarquizar. Lo hemos comentado alguna vez, que las categorías podían jerarquizarse, es decir, que puede haber varios niveles de categorías, lo que nos permite establecer categorías más generales y categorías más concretas, en una especie de jerarquía que va de lo más a lo menos general. Aquí en este gráfico se ve con bastante claridad las tres dimensiones. Una dimensión que se centra, digamos, en el aprendizaje, una segunda dimensión que tiene que ver con los mecanismos de apoyo y soporte, y una tercera dimensión que tiene que ver con otro tipo de eventualidades y contingencias. Esto va, digamos, por lo tanto, se coloca en el corazón de la investigación lo que tiene que ver con procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual tiene bastante sentido porque se trata de una investigación de corte pedagógico. Por lo tanto, parte, digamos, en el primer plano, se coloca lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En un segundo plano se colocan los aspectos que, siendo
o estando relacionados con el proceso de aprendizaje no generan directamente proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí lo posibilitan, que son otro tipo de cuestiones de carácter técnico, de carácter, digamos, secundario, pero que son determinantes. Es decir, que si un alumno no sabe cómo descargarse o dónde encontrar un cuaderno, cómo resolver una duda o una cuestión técnica, pues evidentemente va a dejar de aprender. Sin embargo, eso en sí mismo no es una cuestión que tenga que ver con la disciplina o la materia que se está enseñando, ¿no? Tanto, este tipo de elementos también están relacionados en el sentido de que lo determinan, lo posibilitan, pero no son en sí mismo el corazón, digamos, de la disciplina. Por lo tanto, se colocan en un segundo plano y tienen a su vez, igual que en el primer caso, observábamos que eso a su vez tiene una serie de categorías. Veis que las categorías están a su vez organizadas desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de su significado y las relaciones que tienen entre sí. Lo mismo sucede con este segundo nivel, aunque sean dispuestos por este lateral derecho. Bueno, ese es un problema ya más de, digamos, de representación gráfica. Y en un tercer nivel, pues estarían ya cuestiones que a veces pueden ser más o menos pertinentes, pero que desde luego ya ni siquiera son elementos de apoyo o soporte. Estamos hablando a lo mejor pues, de elementos secundarios que tienen que ver con contingencias, con eventos, elementos que suceden, ¿no?, en el entorno social, que tienen que ver con la profesión, por ejemplo, etc. Por lo tanto, otras cuestiones incluso de carácter administrativo, de problemas con la matrícula, por ejemplo, etc., que también aparecen y por lo tanto hay dos opciones. Una es eliminarlos y otra es también analizarlos, porque tampoco se puede entender que sean, digamos, ajenos a la disciplina. En cuanto a la disciplina como elemento capacitador para una profesión, pues tampoco puede desvincularse del entorno o de las contingencias de la profesión que están en el entorno, o de otros problemas que puede tener el estudiante relacionados, por ejemplo, con elementos administrativos. Por lo tanto, se entiende que no se pueden excluir, pero ya forman parte claramente de un nivel más alejado. Y por lo tanto aquí pues, se hubiera podido también representar con círculos concéntricos, pero bueno, se representan. Esto es un elemento secundario, sin embargo al lector le ayuda mucho a comprender, sobre todo en un foro de este estilo, estamos hablando de 7.000 mensajes, por lo tanto esto puede ser la selva. Tanto el análisis como la propia explicación. Por lo tanto, cuando hablamos de jerarquía o de organización del sistema de códigos o de categorías, pues siempre hay un elemento didáctico en el sentido de ayudar a transmitir, a hacer comprender cómo se organiza desde el punto de vista conceptual o epistemológico el sistema de categorías que se ha generado. Luego lo que hay es, para cada una de las dimensiones, aquí solamente he recogido las categorías de la primera dimensión, que serían, digamos, las más cercanas a lo que es el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí van apareciendo, se van exponiendo las diferentes categorías o códigos. La palabra código es lo que solemos utilizar, sobre todo cuando utilizamos software, CADCAS. CADCAS son las siglas que se utilizan en inglés para software de Computer Assisted, apoyado en computadora, en ordenador, para el análisis cualitativo. Entonces, aquí, como se puede observar, está la denominación, como decíamos. Esa categoría después se define, que es lo que está por ahí. Vamos a ver si lo hacemos bien. Se define, en este caso, por ejemplo, la primera categoría, orientación y organización del proceso.
Se trata de conversaciones centradas en la solicitud, atención o indicación de los procedimientos requeridos para el desarrollo del proceso de formación o la solución de problemas asociados a él. Bueno, este tipo de cuestiones, estamos hablando del mediados de la década pasada, estamos hablando de hace 10 años más o menos. Las cuestiones que tenían los foros, para los que estábamos metidos en los foros y utilizábamos los foros como herramientas, teníamos claro que era un éxito, era una forma de encauzar y de organizar los procesos y la comunicación en grupos muy numerosos. Estamos hablando en este caso de un grupo de 3.000 y pico alumnos, que a través de otro medio hubiera sido inviable totalmente. Da igual utilizar medios síncronos, el chat, la videoconferencia, etcétera, eso habría sido inviable. También lo utilizábamos, pero es evidente que los grupos que asistían a esas herramientas, ¿no?, a esas sesiones, eran mucho más restringidos. Y ya no digamos si fuésemos a medios de uso individual, por ejemplo el mail. Por poca reutilización que se dé en el foro, por poco, llamamos, aprendizaje vicario que se produzca en un foro, es decir, que por poco que aprendan unos alumnos de lo que le explicas a otro, pues es evidente que siempre hay un aprovechamiento muy superior a lo que es la conversación individual, la respuesta, la aclaración individual. Por lo tanto, lo teníamos claro, sin embargo, había dudas. En general, las dudas, evidentemente, las plantean siempre o los neófitos o la gente que desconoce. Pero bueno, hay que responder a eso. Y entonces había ciertas cuestiones, como era si realmente en los foros se aprendía y la conversación que se realizaba era, digamos, didáctica, era pedagógica, ¿no? Realmente si era entornos, espacios de aprendizaje o eran de conversación irrelevante, ¿no?, como decía algún compañero, ¿no? Yo siempre he puesto el ejemplo de lo que sucede en una clase física, ¿no? Si yo junto, ya no digo 3.000 personas, si yo junto un grupo habitual de alumnos, 30, 40, 50 personas en un aula, y yo los dejo sin ningún tipo de directriz, de indicación, de dirección, pues lo normal es que la gente no se ponga, aunque yo sea profesor de matemáticas, lo normal no es que la gente se ponga a hablar de matemáticas, o que se ponga a hablar pues de conversaciones informales, pues de lo que han visto ayer en la televisión, de lo que van a hacer el fin de semana o de su último viaje. Eso es lo normal. Por lo tanto, el que un foro se utilice para un tipo de comunicación u otra depende sobre todo de quién marca las pautas, y en este caso la responsabilidad está evidentemente en los docentes, ¿no? Por lo tanto, si el docente no marca pauta, no marca indicaciones, no organiza la sesión para entendernos, lo normal es que se desvíe la conversación, evidentemente, o por lo menos no tiene por qué orientarse hacia la finalidad que tiene la disciplina, pero porque nadie ha marcado esa orientación simplemente. Por lo tanto, esta investigación viene a responder a ese tipo de inquietudes, ¿no? Y por eso en el artículo queda muy resaltado todos los aspectos, en todo momento, que se vinculan y se intenta precisamente identificar categorías, como la comunicación que realmente tiene que ver con el aprendizaje. Por tanto, hay aquí elementos, una primera categoría que tiene que ver con la orientación y la organización, precisamente por lo que digo. Es decir, que aquí claramente hay conversaciones en las que se pauta, se indica hacia dónde, qué es lo que hay que hacer. Y esta es la primera categoría que se indica. Y luego se aportan evidencias. Las evidencias que en este caso se identifican con el nombre de ejemplos. Aquí hay un problema por el tipo de discurso que se utiliza. En este caso, las revistas suelen poner una limitación en número de palabras o de caracteres, ¿no?, a los artículos, y entonces aquí había un problema. O se reducía el número de dimensiones de categorías analizadas, o se optó por la segunda opción, que era mantener la estructura global para poder transmitir realmente la visión global de qué es lo que sucede en este foro,
Pero entonces había que reducir la posibilidad de profundización. Eso significa que entonces no se podía detallar todas las evidencias de igual forma. Y entonces, en lugar de poner citas textuales, que hubiera sido muy extenso, en el documento original del informe es mucho más extenso, evidentemente, pues se ponen descripciones genéricas en qué consisten, qué contenido, ¿no? qué conversaciones aparecen en cada categoría. Y se elude las evidencias específicas que están en el informe original. Y se elude porque, evidentemente, habría que haber aportado aquí, como se aporta en el informe, cadenas de conversación. Estamos hablando de cadenas que a veces pueden tener 10, 15, 20 mensajes. Y, por lo tanto, que extienden en gran medida el informe. Por lo tanto, aquí, para poder describir el conjunto, la totalidad del análisis de contenido, se opta por reflejarlo con menos detalle, con menos profundización, y por lo tanto se queda en una mera descripción. En este caso pues se dice qué tipo de mensajes, ¿no?, de conversaciones se pueden encontrar aquí. De ahí este tipo de ejemplos que se ponen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice aquí mensajes de organización de los foros del equipo docente, mensajes del tutor, mensajes de organización de estudio de un tutor, etc., ¿no? Descripciones de mensajes sin aportar los mensajes en su totalidad, que es lo que se requiere en un informe como tal. Retomado varios, ¿no? Hay otra categoría serían contenidos conceptuales, que tienen que ver, como se dice aquí, pues lo mismo, como decíamos, el nombre de la categoría, su descripción, su definición y después ejemplos de los mismos. Pero los ejemplos simplemente están descritos precisamente por esa limitación que tiene el formato en el cual está redactado esto, ¿no?, que es un formato de artículo, ¿no?, un formato clásico de artículo. Y por lo tanto aquí pues lo que se hace es describir ejemplos que se aportan en el informe. Por ejemplo, un tutor aclara el concepto de currículo a un estudiante aclara una duda a otro, etc. O, por ejemplo, esta categoría que tiene que ver con la realización de actividades. Seguimos en la primera dimensión, que son, como decíamos, categorías, ¿no?, contenidos, conversaciones que tienen que ver directamente con el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y responde, como decía anteriormente, a esa preocupación que había en aquel momento de si los foros podían o no ser espacios, contextos realmente para aprender. Se define, en igual medida, en este caso, realización de actividades y, en este caso, pues ejemplos también, descripciones de cadenas de mensajes. Otro elemento que tiene que ver, en este caso, con los recursos para la asignatura. Se define y se dan ejemplos. Respecto a lo que nosotros os pedimos en el informe, aquí lo que nos faltaría son los ejemplos concretos. Es decir, son material concreto del trabajo de campo, bien gráfico, bien visual, bien transcripciones, bien citas textuales de lo que se ha identificado pues en las entrevistas, en los grupos de discusión, en los chats, en los foros, en los mensajes, en los tweets, en los posts, en lo que se haya analizado. Y así sucesivamente. Por lo tanto, para una misma dimensión se van observando diferentes categorías. Y estas categorías voy a volver a ver si la identifico al gráfico que teníamos inicialmente. Aquí está. Bueno, pues estas categorías están aquí. Estamos hablando de esta zona central, que está aquí en la zona central, en este primer nivel. Todo eso tiene que ver con el primer nivel, nada más. Y aquí lo que está, como veis, es identificado de forma sintética. Esta era la primera categoría. Los contenidos, hemos visto, ¿no?, las actividades, los recursos,
etcétera. Por lo tanto, aquí, claro, para la representación gráfica se ha optado por una identificación de las categorías mucho más sintética, porque si aquí intentamos utilizar las denominaciones, ya no digamos las descripciones, es evidente que resultaría mucho más difícil de comprender. En una representación gráfica siempre hay que buscar el aspecto comunicativo, es decir, que se entienda adecuadamente lo que estamos diciendo, porque si, digamos, pecamos de un exceso de detalle, pues perdemos en capacidad de ilustración, ¿no?, de comprensión, y por lo tanto la misma gráfica pierde su sentido. Es decir, si ponemos una representación gráfica es para ilustrar, ¿no?, para ayudar a comprender, a transmitir lo que estamos explicando. Bien, pues entonces regresemos, así se van describiendo las diferentes, como veis, calificaciones, evaluación. Todo esto es lo que aparece en el informe y luego en el artículo en concreto, igual que en el informe, se describen todas las dimensiones del estudio. Una forma de comprobar si realmente los resultados están ajustados o no es intentar identificar los resultados respecto a las preguntas o a los objetivos de investigación que nos hemos planteado. Porque si yo he planteado una pregunta o un objetivo y no aprecio resultados para los mismos, o al revés, si hay resultados para los cuales no encuentro un objetivo o una pregunta de investigación, es evidente que hay una disfunción, ¿de acuerdo? Se entiende que el proceso tiene que seguir una coherencia interna y, por lo tanto, para cada pregunta u objetivo tienen que aparecer resultados. Aunque solo sea, a lo mejor, eso no significa que en algún momento el resultado puede ser la ausencia de resultados. Es decir, que pues yo buscaba o esperaba encontrar esto y no lo he encontrado, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber una correspondencia, aunque sea para indicar que no hemos encontrado aquello que esperábamos, ¿no? Y en este artículo en concreto, en este informe, también se utilizan otro tipo de análisis suplementarios, ¿no?, además de lo que podría entenderse como una parte meramente descriptiva. En este caso, por ejemplo, se hace una comparación de la presencia de las categorías a partir de la frecuencia que tienen, y eso nos permite, en cierto modo, nos permite establecer cuáles son las preocupaciones de los estudiantes. En el sentido, claramente, si aquí hay esta presencia de mensajes relacionados con la entrega de trabajos, por ejemplo, pues es evidente que manifiesta una preocupación, porque la gente no habla por hablar de un tema. Luego, este tipo de recuento, por ejemplo, nos permite focalizar lo que es la preocupación, o a qué prestan atención los estudiantes de este foro. Esto hoy lo podríamos representar de muchas formas, ¿no? Lo podríamos utilizar, por ejemplo, una nube de palabras. Las nubes de palabras representan de forma proporcional al número, ¿no?, a la frecuencia que tienen esas palabras, y por lo tanto pues aparecería mucho mayor dentro de la nube y a lo mejor composición central la entrega de trabajos, y aparecería muy pequeñito, por ejemplo, esta última categoría, la de los problemas administrativos, por ejemplo. Bueno, este sería, o de esta forma, o utilizando una nube de palabras, pues podría presentarse. Y luego aquí hay varios análisis que tienen que ver precisamente con la observación, con la comprobación de cómo van evolucionando las diferentes categorías identificadas a lo largo del curso. Esto, para poder hacerlo,
lo que se ha hecho, observad esta gráfica en la zona inferior, lo que se ha hecho es agrupar las categorías en función del tiempo. Entonces se ha dividido en 10 segmentos el curso académico y se ha metido en esa tabla, en cada segmento, los códigos, las categorías que se han encontrado, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, eso nos permite, para estas 3 categorías, que tienen que ver con la orientación, si recordáis, en la primera dimensión, orientación y organización del proceso, contenidos conceptuales y evaluación de la asignatura, se han repartido, se han clasificado, se han recontado, se ha hecho el recuento de estas categorías a lo largo de los 10 segmentos, y eso, claro, transferido a una gráfica de líneas, permite ver cómo evolucionan esas categorías a lo largo del curso. Y entonces aquí se observa, si os fijáis, que la que tiene que ver, ¿no? Se ve aquí en la leyenda. Hay una gráfica que claramente, si os fijáis, va creciendo a lo largo del curso, que es esta. La línea continua va creciendo. Significa que hemos hecho el recuento y a lo largo del curso la preocupación para entendernos sobre la evaluación de la asignatura va creciendo. ¿Sí? Uno lo puede interpretar de muchas formas. Los que conocemos el foro, sabemos, pues porque a medida que nos vamos aproximando a los momentos finales de evaluación, a los exámenes, ¿no? a la entrega de calificaciones, etcétera, pues es evidente que la preocupación por la evaluación va creciendo. Y podemos observar también una, claramente, que va decreciendo, que es la intermedia, la que está en la zona superior, que es la que tiene que ver con la orientación y organización del proceso. Eso significa que, tal como se ve, hay una preocupación inicial que se puede ver aquí, muy clara, al principio, en el primer mes, para entendernos, las primeras semanas, hay una alta preocupación de cómo se va a organizar y, por tanto, hay que hacer un esfuerzo suplementario por parte de los docentes para organizar el proceso, cómo se va a trabajar, cómo se estudia esta asignatura, qué tipo de actividades vamos a hacer, cómo se resuelven, etcétera. Pero esa preocupación, progresivamente, como se puede ir viendo aquí, va decreciendo. Es esta línea que va decreciendo. Se ve claramente que, por lo tanto, a medida que los estudiantes van adquiriendo capacidad, competencia sobre los procedimientos, ¿no? de la asignatura, propios de la asignatura, pues entonces cada vez hay menos preocupación por eso, es decir, cada vez se hace de eso una actividad más implícita y menos explícita, se habla menos de ello. Se entiende, por lo tanto, que los estudiantes, al menos los estudiantes que permanecen, se han, digamos, hecho con el procedimiento que se pone en práctica en la asignatura y, por lo tanto, cada vez se habla menos de ello. Y luego aquí observamos una cosa curiosa, ¿no? Que hay una línea que más o menos se mantiene a lo largo de forma mucho más estable, a lo largo del curso, que es esta de puntos de guiones, ¿no? Regulares, que tiene que ver con los contenidos conceptuales. Por tanto, esto significa que las dudas para entendernos sobre el contenido conceptual de la asignatura se mantienen más o menos a lo largo del curso. Claro, esto también, por eso es importante la visión interna, el conocimiento de qué es lo que se está realmente haciendo para poder interpretar adecuadamente los análisis. ¿Qué tiene que ver? Esta es una asignatura que distribuye los temas de forma periódica. Eso significa que no se sueltan los temas al principio de todo y luego se dejan ir, porque entonces eso podría producir otro tipo de gráfica, más parecida
a la gráfica descendente. Es decir, si lo soltásemos así, sería seguramente más probable que apareciesen muchas dudas conceptuales al principio y que luego eso se fuese relajando. Pero en este caso, como los temas se van distribuyendo a lo largo del curso, pues se observa que las dudas conceptuales que tienen que ver con esos contenidos que se van tratando, ¿no?, a lo largo del curso, se van distribuyendo a lo largo del curso. Pero toda esa explicación hay que darla, porque si no, uno interpretaría de forma muy parcial esta gráfica. Entonces, este tipo de gráficas, si veis el artículo, hay varias de ellas. Entonces, todo esto requiere comentarios. Es muy importante, siempre que damos resultados, ¿no?, o que analizamos algo, interpretarlo. Y la interpretación de un fenómeno, realmente, y aquí se observa con claridad, solo la puede hacer una persona que conoce el proceso. Esto mismo, interpretado sin el conocimiento desde dentro, sería mucho más parcial, que se podría someter a interpretaciones incluso distantes de la realidad, ¿no? Y este tipo de representaciones, que en este caso son muy ortodoxas para entendernos, ¿no?, pues se pueden representar de forma muy diversa. Se pueden buscar representaciones gráficas más originales, más llamativas. Después hay otro detalle, si os fijáis, que es el acompañar las gráficas, normalmente de datos, sobre todo cuando son datos numéricos. Porque claro, fijaros, si yo tapo lo que está en la zona inferior, esta zona de números, pues claro, la interpretación de esto se vuelve mucho más aproximada. Yo en la zona inferior tengo una escala, ¿de acuerdo? Pero como las barras no van acompañadas, que sería la otra solución, que cada barra fuese acompañada de la frecuencia con la que se da cada categoría. ¿Cuál es el problema de meter los datos en la propia gráfica? Pues claro, se vuelve más densa y por lo tanto también puede dificultar su lectura. Entonces aquí se ha optado por liberar la gráfica de datos numéricos. Para ello se añade en una tabla que está en la zona inferior. Esto es un procedimiento habitual de los programas de representación gráfica, con lo cual nos permite una lectura muy intuitiva de la gráfica. Se ve claramente que esto está ordenado de menos a más y se ve claramente este movimiento ondular, ¿no?, del crecimiento de las barras, pero se añade la información numérica en la zona inferior. Y lo mismo sucede aquí. Aquí en la zona inferior están los valores. Aquí también hay que explicar que las tendencias marcadas están agrupadas para que se puedan comparar las gráficas. Si os fijáis, los puntos de partida están ajustados para que se puedan comparar las gráficas, ¿de acuerdo? Pero se añaden los datos numéricos de las frecuencias precisamente para que se sepa en todo momento a qué se refiere. Claro, si aquí en la zona de la gráfica, en la zona de las líneas, si en esta zona de aquí se hubiera acompañado en cada punto de la gráfica, si hubiera acompañado el valor que tiene cada, ¿no?, si vamos poniendo aquí los números, pues claro, tendríamos aquí una gráfica llena de números que perdería la capacidad de transmitir, de comunicar realmente lo que queremos transmitir, es decir, la tendencia que siguen las curvas, que en este caso, si os fijáis, es muy llamativa. Entonces, aquí se ha optado también por segregar lo que es la representación gráfica, que nos permite una lectura intuitiva muy clara de las tres líneas y de su tendencia a crecer, decrecer o mantenerse, y se aportan de todos modos los datos, aquí en la zona inferior, los datos numéricos para que se puedan interpretar adecuadamente las curvas que están descritas en la zona superior. Todo este tipo de cosas son detalles, pero son importantes a la hora de utilizar la información gráfica. Por lo tanto,
Claro, esto ya no es análisis de contenido. Análisis de contenido es lo que estaba descrito aquí. Esto es el análisis de contenido. Lo que está en la zona final del artículo, todo este tipo de análisis, pues son análisis suplementarios, ¿sí?, que se hacen a partir del análisis de contenido, y también porque este tipo de datos, los que aporta este trabajo de campo, posibilitan este tipo de representación, ¿no? Aquí también de hecho en el informe original hay muchos otros análisis, porque esto también, como en el foro están identificadas por ejemplo, los estamentos, ¿no? En el informe original también se analiza la diferencia y todo este tipo de análisis. Se puede también comparar, por ejemplo, si hay profesores, tutores y estudiantes, ¿participan todos ellos en igual manera, por ejemplo, de estas categorías? En la entrega de trabajos, ¿quiénes producen más mensajes respecto a eso? ¿De acuerdo? Hay otro elemento, por ejemplo, que aquí se analiza y es muy fácil identificar. En este tipo de categorías, ¿quiénes inician la conversación? Es decir, ¿de quién es el mensaje inicial? Cuando vemos una cadena de mensajes, pues hay uno que es el primero y luego hay toda una serie de mensajes. Claro, uno a lo mejor le pasa desapercibido. Sin embargo, el que empieza la conversación es el que ha manifestado preocupación, es el que ha incitado la conversación. Luego, por ejemplo, en entrega de trabajos no es lo mismo a que hubiese un alto porcentaje de inicios de conversación por parte de los profesores o de los tutores, así el alto porcentaje es de los estudiantes, ¿de acuerdo? Porque evidentemente eso me lleva a interpretaciones diferentes. Cuando los profesores son los que inician las conversaciones, estamos ante procesos de incitación, de dirección, de orientación del proceso por parte del docente. Por lo tanto, o están dando consignas de qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo. Y los demás pues, responden a ello. Si es un alto porcentaje, en este caso, por ejemplo, de entrega de trabajos, por parte de los estudiantes, estamos hablando de conversaciones que tienen que ver con dudas, con preocupaciones, con problemas que manifiestan los estudiantes, con preguntas que plantean los estudiantes y a las cuales responden los profesores. Por tanto, claro, hay muchos análisis de este tipo que se pueden hacer a partir, ¿no?, del trabajo de campo de este tipo, ¿de acuerdo? Claro, todo eso, insisto, tiene mucho que ver, evidentemente, con el conocimiento que uno tiene del entorno. Es decir, este tipo de cuestiones, como las que estoy planteando ahora, si uno no tiene experiencia con los foros, difícilmente se plantea este tipo de cuestiones o de preguntas, ¿no? Por ejemplo, sobre quién inicia una conversación, que puede parecer una cosa baladí, pues no lo es tanto. O, por ejemplo, los foros permiten también identificar en qué momento, es decir, en qué día y a qué hora se escribió el mensaje. Eso pues nos puede parecer una información baladí. Sin embargo, eso me permite, por ejemplo, calcular cuánto tiempo media entre un mensaje y otro en la cadena. Si el mensaje inicial es de un estudiante, yo puedo calcular cuánto tiempo media entre el mensaje, entiéndase la consulta, la pregunta, el problema que ha planteado un estudiante, y el momento en que responde un profesor, por ejemplo. Por tanto, hablamos de tiempo de demora, pero igual de relevante que es el tiempo de demora, ¿entiendes? El tiempo que pasa entre el momento en que se plantea una pregunta y el profesor le da una respuesta, uno se puede plantear otro tipo de cuestiones, por ejemplo, que es la frecuencia con que aparecen los mensajes en un foro. ¿Y eso qué genera? Pues para los que están en un foro genera la sensación de actividad. No es lo mismo que me aparezcan los mensajes cada 10 minutos, sean de quien sean,
a que me aparezcan cada 10 días. Porque claro, si me aparecen cada 10 días, la sensación que tendré es que aquí no se mueve nadie y aquí nadie dice nada. Mientras que si veo que hay una caída de mensajes, por ejemplo, cada 10 minutos, cada 15 minutos, entonces la sensación que voy a tener es que hay mucha actividad. De igual forma, esto en el informe original, pues como están los tiempos identificados, permite también saber a qué horas del día los estudiantes participan en mayor medida, cuáles son los días de la semana en la que los estudiantes participan en mayor medida, etc. Estos análisis que aquí luego se han identificado en el artículo, que tienen que ver con el desarrollo a lo largo del curso, también en el informe original se analizan desde el punto de vista del día y de la semana. ¿Y por qué tiene eso relevancia? Pues porque si yo soy docente, me conviene saber a qué hora participan más los estudiantes. Porque si a mí me da igual responder a las 9 de la mañana que a las 7 de la tarde, sin embargo, el efecto que tiene sobre los estudiantes, el hecho de que yo coincida de forma más cercana en el tiempo, al momento en que ellos han escrito los mensajes, va a generar una sensación de mayor inmediatez, así yo respondo en un momento en que ellos no están participando, así de simple. Y eso sucede, nos sirve para la semana y nos sirve para la hora del día. Si yo sé, como sucede en este caso, que los estudiantes van a estar participando sobre todo entre las 7 y las 10 de la noche, pues yo debería también intentar participar en esas horas, porque entonces la sensación que voy a dar respecto a los que han participado por la mañana, pues puede haber una cierta dilación, una cierta demora. Pero como son pocos los que participan por la mañana, la sensación en mayor medida de respuesta inmediata la voy a generar con la mayor parte de los mensajes, es decir, con los que participan en el periodo de tarde-noche. De la misma forma pasa en los días de la semana. En los días de la semana la gráfica marca claramente que los estudiantes participan en mayor medida de lunes a miércoles, va bajando el jueves y el viernes, y el fin de semana participan en mucha menor medida. Bueno, pues es evidente que si yo respondo de forma cercana a los días en que ellos han participado en mayor medida, voy a generar la sensación en mayor medida también de respuesta inmediata, así participo en los días en que menos participan ellos, y así sucesivamente. Todo este tipo de análisis lo que nos permite luego es, por ejemplo, ser mucho más eficientes en la utilización y en el uso que los docentes hacemos de los foros, y a su vez, por ejemplo, ajustar de forma mucho más eficiente la formación, la capacitación del profesorado cuando los formamos para que aprendan a utilizar este tipo de herramientas. Pero claro, todo eso, insisto, solo es posible en la medida en que el analista o el investigador conoce desde dentro las herramientas. Por eso las cuestiones que tienen que ver a veces con la objetividad no son del todo preocupaciones, por lo menos yo he aprendido a relativizarlas, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, el que sea más o menos objetivo es bastante más secundario que el hecho de que conozca desde dentro la realidad del fenómeno. Es evidente que como parte del fenómeno el investigador va a ser mucho menos objetivo, pero el conocimiento, la vivencia que tiene de la utilización del entorno y de la comunicación que se da, ¿no?, del fenómeno en sí, esa vivencia le permite comprender, interpretar e incluso plantearse preguntas que son mucho más útiles de lo que podría plantear una persona que desconociese el foro. Y por lo tanto, pues es también este tipo de elementos yo creo que hay que valorarlos. ¿De acuerdo? No sé si quieres añadir algo, Mari Carmen. Bueno,
A lo que tú has apuntado, no, creo que está claro. Aparte, disponéis del artículo publicado en la revista de Educación. Únicamente yo creo que sería conveniente que plantearais las diferentes dudas que me imagino, dificultades que vais encontrando. También en lo posible, sí me gustaría saber cuál es vuestra tendencia, es decir, qué inclinación tenéis para presentar los resultados, si que nos contéis si ya estáis haciendo los análisis, en esos análisis cuáles son las dificultades que encontráis y bueno, y ahora yo creo que es un momento interesante para que vosotros podáis plantear todas estas dudas y también si queréis alguna sugerencia. ¿Sí? ¿Me habéis escuchado? ¿Con qué, o sea, qué información estáis barajando? ¿Qué contenido eh, estáis buscando o por cuál os estáis inclinando para desarrollar el trabajo? O en la cabeza, qué preferencias tenéis si es que todavía estáis muy retrasados en ello. Ujú. Pero esos desfases que te se plantean, ¿en qué medida crean problema? Porque en sí uno tiene que tener planteamientos abiertos, ¿no? Y a lo largo de los seminarios sí que hemos ido incidiendo en que de entrada pues nos planteamos, porque lógicamente es interesante tener puntos de partida, tener metas, ¿no? Tener expectativas sobre algo. No obstante, si el tema es de interés y por tanto por eso afrontamos digamos, la investigación en relación a esa temática, el que los resultados no sean los esperados, eso en sí mismo no tiene por qué ser un problema, porque sería absurdo que los resultados tuviesen que responder a nuestras expectativas. Pues pueden responder o no, pero eso en sí mismo no hace que la investigación sea peor, ni siquiera que no suponga un aporte lógicamente digamos dentro de lo pobre que puede ser un estudio de tipo exploratorio e inicial, ¿no? Pero bien, dentro de eso y sobre todo para nosotros el aporte fundamental es, o para vosotros, es la formación que eso os permite adquirir, ¿no? Más allá, evidentemente, de la aportación científica al conocimiento. Ujú. Sí, en realidad aquí hay un problema entre lo que hacemos en la asignatura y lo que es un proceso de investigación, ¿no? La asignatura no es exactamente de investigación, hay otra asignatura que es de métodos de investigación. Lo que pasa es que es difícil plantear una asignatura de etnografía virtual que no requiera un componente, digamos, de puesta en práctica. Por lo menos ese es el sentido que tiene una asignatura que se llama práctico. Tiene que tener un componente altamente práctico. ¿Cuál es el problema de un componente altamente práctico? Pues que también tiene que conllevar una forma de hacer, no se puede hacer de cualquier forma. Entonces, básicamente,
en efecto, lo que hacemos es o lo que llevamos a cabo es un proceso de investigación, pero nos saltamos algunas cosas que yo creo que en algún momento ya lo hemos comentado. El proceso de investigación es un proceso normalmente mucho más fundamentado y eso nos lo hemos pasado por alto. Todo lo que sería Hay un poco de contextualización en lo que os pedimos, ¿no?, en el plan inicial, pero desde luego hay muy poco de fundamentación teórica, ¿no?, y sobre todo de estado de la cuestión. Entonces, ese tipo de cuestiones es cierto que nos ayudan a plantear una investigación. Es decir, si yo sé lo que otros han investigado, incluso si lo han investigado con esta metodología o con otra, eso me ayuda a centrar la investigación. Por eso realmente el estado de la cuestión, igual que la fundamentación conceptual, la descripción de los entornos, etcétera, es interesante realmente hacerlo al principio, de forma previa, porque eso me ayuda a orientar adecuadamente lo que luego yo investigo. Pero esta asignatura también tiene un problema de tamaño, que son solo 5 créditos, ¿no?, o 6, no recuerdo ahora. Quiero decir, eso son 100 y poco horas, ¿no? Y por lo tanto, claro, da poco espacio, da poco tiempo para poder afrontar realmente el proceso en toda su envergadura. Luego se desarrolla al mismo tiempo que la asignatura de métodos de investigación. A lo mejor hubiera sido interesante que la de métodos fuera anterior y que pudiésemos partir de un cierto conocimiento de lo que son los procesos y los diseños de investigación antes de enfrentarnos, ¿no?, con esta disciplina. Hay otro elemento que también es fácil de observar, y es que, por ejemplo, este artículo ahora lo podéis entender de una forma muy diferente a lo que podéis haber entendido cuando lo habéis leído, si lo habéis leído al principio de la asignatura, hace 3 o 4 meses. Pero claro, aunque esto lo hubiese explicado yo hace 4 meses, yo creo que no se habría entendido lo que hoy habéis podido entender. Es decir, que hay elementos de planteamiento y de trabajo de campo que son difíciles de entender. Si recordáis, el trabajo de campo se explicó ya más o menos en el 6º seminario, creo. Eso significa más o menos, 6º seminario significa 6ª semana, por lo tanto más o menos 6 semanas, ¿no?, mes y medio después de haber empezado. Y hemos estado con análisis de contenido más o menos con otros 6 o 7 seminarios, ¿no?, entre trabajo de campo, recogida de datos, análisis de los mismos y presentación de los resultados. Entonces, es difícil saber por dónde hay que empezar, sobre todo porque esto en concreto es muy aplicable siempre que hagamos trabajo de campo sobre elementos textuales, pero también os habéis dado cuenta, por lo menos hemos intentado reflejarlo, que el trabajo de campo, tanto el trabajo de campo como el análisis, ¿no?, de los datos recogidos, cuando no son datos textuales, es decir, cuando no son palabras, cuando no son mensajes, cuando no son textos, requiere otro tipo de aproximación. Cuando analizamos vídeos, cuando analizamos fotografías, pantallazos, es evidente que el tipo de análisis requiere otro tipo de aproximación. Y por una parte es muy intuitivo, pero eso, por el tipo de informe que hacemos, también añade cierta dificultad. Entonces, es cierto que yo creo que en este momento también para vosotros tiene que ser más fácil comprender esto de lo que era hace 3 meses atrás. El que los procesos cambien es parte habitual de este tipo de trabajo de campo. Es decir, que sobre todo por lo que decía ahora, no es lo mismo conocer un entorno que no conocerlo. Cuando un investigador se aproxima a un entorno desconocido, normalmente es difícil ajustar las preguntas y las preocupaciones
a lo que puede encontrarse. Pero también lo hemos dicho muchas veces, las preguntas, incluso la propia estrategia, incluso los propios datos que uno va recogiendo, pueden cambiar a lo largo del proceso. Este es un proceso que se va modificando a medida que se va implementando, es decir, que aprende de sí mismo. La metáfora de los procesos que aprenden de sí mismo, que también se aplica a las instituciones, ¿no? Hablamos de organizaciones que aprenden de sí mismo. Pues es una metáfora realmente para decir que la propia puesta en práctica nos lleva a introducir modificaciones que hacen más realista, más eficiente lo que nosotros hacemos. Algo que hacemos, por otra parte, de forma espontánea y habitual en la vida diaria. Es decir, que cualquier actividad que nosotros hagamos, conducir, limpiar la cocina, cocinar, lo que sea, a medida que lo vamos poniendo en práctica, pues vamos aprendiendo y ese aprendizaje nos lleva a hacer mejor y de forma más eficiente los procesos. Pues ahorrando energía en determinados elementos, ahorrando en tiempo, haciendo de tal forma que los procesos van mejorando. Por tanto, eso aquí no es un problema en sí mismo, es parte del aprendizaje que necesitamos realizar. Es decir, parte de lo que necesitamos aprender es que los procesos que ponemos en práctica van a evolucionar y en esa evolución tenemos que desarrollar la capacidad precisamente para hacer procesos más efectivos. Luego, si yo me planteo unas preguntas que normalmente pues, cada uno le podrá poner, ahora lo puede hacer, de hecho, si compara lo que tenía en el plan inicial y lo que va encontrando ahora, pues seguramente que las primeras preguntas partían de un mayor desconocimiento, de una cierta credulidad, de un cierto estilo naif, ¿no? A lo mejor creyendo que uno puede encontrar cosas que realmente no puede encontrar. Por lo tanto, pero eso es normal, es decir, que eso no es un problema en sí mismo, es decir, es un problema de fácil solución. En todo caso, no impide que avancemos en el proceso. Y desde mi punto de vista, eso incluso se puede, de hecho, tal como planteamos el informe, a vosotros sí os pedimos que deis cuenta de en qué medida aquello que estaba previsto inicialmente se ha mantenido o se ha cambiado. Porque partimos del hecho de que eso va a suceder, no pasa nada. Cuando uno eso lo plantea después, por ejemplo, en un artículo, o en una tesis doctoral, o en un TFM, un trabajo fin de máster, bueno, se puede discutir sobre si uno tiene que hacer la narración de todo lo que ha pasado y cómo se ha transformado el proceso, yo creo que puede tener su interés, o si quiere hacer un informe más limpio. Más limpio me refiero a eliminar todos los reajustes y presentar para entendernos el modelo de coche que realmente ha puesto en la carrera final. Y se come, digamos, todo lo que ha sido el desarrollo del motor antes de llegar a la puesta a punto final. Bueno, pues eso son opciones, pero yo creo que la propia narración del proceso, la propia explicación de con qué expectativa teníamos y con qué nos hemos encontrado, cómo hemos transformado la estrategia, cómo la estrategia se ha reajustado, cómo hemos cambiado el motor para ponerlo a punto y que realmente fuera eficiente para lo que pretendíamos hacer, pues entonces yo creo que eso también es parte interesante del proceso. Esto es una de las diferencias fundamentales, desde mi experiencia, que hay entre un planteamiento de corte etnográfico, en general de lo que se puede entender estrategias de corte más cualitativo, frente a estrategias de corte más experimental, por lo tanto más organizadas, más diseñadas a priori para la investigación. Pues, desde los cuestionarios o, por ejemplo, planteamientos con grupo control, comparación de grupos, comparación con control de variables dependientes, independientes, etc. En ese tipo de diseños es mucho más difícil la alteración de los procesos. Realmente, si uno ha errado en el planteamiento que ha hecho inicialmente, pues seguramente que lo que tiene que hacer es cancelar el proceso y volver a repetirlo.
Mientras que en procesos de corte más abierto, como son los planteamientos etnográficos, las posibilidades de cambio, adaptación, de reorientación, de reubicación, de reformulación incluso de la estrategia, es normal, es habitual y forma parte de lo que debemos aprender, de la capacidad, digamos, del investigador. Es cierto, y eso lo repito insistentemente, que eso también puede tener, tiene relación, yo creo, con la forma de ser de cada uno. Es decir, que uno también tiene que aprender a enfrentar la incertidumbre, las posibilidades de cambio, las necesidades de reajuste frente a una situación cambiante. Y eso, si uno está habituado a trabajar con esquemas controlados, con situaciones altamente controladas, regularizadas, pues le puede resultar incómodo. Pero eso también es parte del aprendizaje que uno tiene que desarrollar. Es decir, esa capacidad, digamos, de reajustarse, de adaptarse, de moverse. Eso también es una forma de estar en las situaciones. Pero yo reconozco que puede resultar sin dudas desconcertante o desestabilizador. Y ahí yo creo que podríamos actuar seguramente de forma más directiva, pero yo creo que el aprendizaje sería diferente. O dicho de otra forma, cuando llevéis 3 o 4 investigaciones a las espaldas, veréis todo esto de forma mucho más natural. No sé si, Ramón, ¿quieres plantear alguna pregunta o algo? Decías al principio que tenías alguna pregunta. Bueno, y los demás también. Quiero decir que tenemos hoy con nosotros aquí a Lourdes, a Isidoro y a Galina. Si tenéis preguntas, pues las lanzáis ahí en el chat y vemos si las podemos contestar. Nos dice aquí que la comunidad digital del Practicum se ocupa básicamente de generar conocimiento grupal y colaborativo a partir de fotografías y vídeos, que en efecto se entiende que son producidas por los propios usuarios. En efecto, se discute y se ponen en común. Bien. Tú estás registrado como un usuario más, supongo. Es decir, no tienes acceso a información de registro, ¿no? Como puede tener el administrador o el profesor. O sea que hay una parte, por lo que dices, que se da en abierto, por lo tanto, de usuarios no registrados. Y la que se da por usuarios registrados. No lo sé, el interés de hacer un tipo de análisis o no, es cuando hacemos un tipo de análisis, por ejemplo, como el que tú planteas, ¿no? una es de contingencia, en el que vamos a agrupar, hemos puesto otros ejemplos, por ejemplo, yo puedo agrupar el trabajo, ¿no? La información, los datos recogidos en función del género de las personas, de su edad, de su profesión, del rol que tienen, ¿no? Si son alumnos, si son profesores, si son tutores, ¿no? Como comentaba antes, ¿no? De la experiencia que tienen. O en este caso, pues de igual forma podría separar, ¿no? Agrupar los datos que se corresponden a personas registradas y los datos que se corresponden a personas no registradas. Yo cuando planteo eso no es pensando, voy a analizar todo a ver si sale algo, ¿no? Normalmente, por un problema de, digamos, de eficiencia, el investigador se plantea preguntas en base a, digamos, a focos o a problemas que él cree que pueden generar diferencias. Es decir, yo sí creo que no hay diferencias entre hombres y mujeres en determinada situación,
pues no me planteo hacer un análisis de contingencia, a no ser que lo que quiera demostrar es que precisamente donde creíamos que había diferencias no hay diferencias. De la misma forma, si yo planteo, pues en función de la experiencia, yo podría plantear eso, pues porque creo que el hecho de tener una experiencia, por ejemplo, en la utilización de un entorno o de una herramienta, sí puede conllevar usos diferentes, pero si no, no me lo plantearía, a no ser, ya digo, que quisiera demostrar que no hay diferencias. Por lo tanto, si tú te planteas el comparar, primero supongo que será porque tú crees que hay comportamientos o que hay utilizaciones diferenciadas entre los dos. Claro. Bien, la utilidad de todos modos igual se puede ver sin necesidad de hacer tanto análisis, porque la utilidad, si el hecho de estar registrado me da posibilidades, oportunidades de acción que no me permite el no estar registrado, eso es un elemento objetivo, ¿no? Lo que tú observarías, si haces la comparación, sería sobre todo si los comportamientos, es decir, si lo que hacen unos y otros es diferente. Comportamientos, me refiero, por ejemplo, a la frecuencia con la que entran, el tipo de aportación que hacen, el tipo de aportación, en este caso, de fotografías, o el tipo de participación, si es más o menos asidua, profunda, comprometida, en función de si son usuarios registrados o no. Pero bueno, yo creo que en cualquier trabajo hay una progresión, es decir, que hay una parte descriptiva, como se ve aquí claramente en el artículo, por ejemplo, que también hemos explicado en su día, ¿no? Es decir, hay una parte descriptiva que sería del material que he recogido, analizo el contenido, por lo tanto establezco dimensiones, categorías, subcategorías, etcétera, las defino y en función de la definición que establezco puedo, gracias, en función de la definición, ¿no? Luego ejemplifico, aporto evidencias y aporto segmentos, ejemplos concretos, ¿no? Que evidencian realmente que esa categoría existe. Y esa parte yo creo que hay que hacerla sí o sí. Y luego, los siguientes pasos pues van en función del tiempo que uno tenga y también de las posibilidades que uno tenga. Hay una limitación importante del trabajo que nosotros hacemos aquí en la asignatura, y es que todo este trabajo, si lo hiciéramos con un tipo de herramienta, es decir, de programa, sería mucho más eficiente y, por lo tanto, todos estos análisis suplementarios serían mucho más fáciles. La parte de análisis en sí mismo se podría mejorar, seguramente quedaría un análisis más limpio, más ágil, más efectivo, pero donde veríamos la diferencia sin duda es en este tipo de análisis suplementarios, porque podríamos generar de forma mucho más fácil tablas, gráficos, recuentos, buscar patrones, buscar secuencias, etcétera. Eso sería sin duda mucho más fácil. Pero claro, estamos en la asignatura que es decir, que tiene la limitación de tiempo que tiene. Entonces, yo creo que si a la dificultad que tiene en sí mismo el comprender el trabajo de campo, el recoger el material, que eso habría que hacerlo sí o sí, el entender incluso en qué consiste el análisis de contenido, si a eso añadiésemos la dificultad en sí mismo de aprender un programa, yo creo que nos podríamos perder en lo que es el trabajo, digamos, procedimental, el aprendizaje de la herramienta, frente a lo que es el aprendizaje del procedimiento, que es donde yo creo que es importante. Es decir, que para entendernos vamos a aprender a sumar, a restar, y luego ya aprenderemos, si seguís investigando con esto, a manejar la calculadora. Y ahí nosotros hacemos la opción de, digamos, aprender el procedimiento, por lo tanto, aprender a calcular antes que aprender a utilizar una herramienta, ¿no? Que también requiere su esfuerzo, evidentemente, pero que no deja de ser un elemento secundario dentro
del planteamiento que hacemos de la asignatura, pero que es la que es, porque 5 créditos pues es muy poquito, eso es evidente que es muy poco. ¿Alguna pregunta más? Os recuerdo que las grabaciones están todas disponibles. El trabajo de campo se explica en el seminario 6 y a partir del 7 ya entramos en todo lo que es recogida de material, análisis del material y presentación de los resultados. Entonces, lo que dice el artículo es un ejemplo de un trabajo, pero claro, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que habéis hecho. Quiero decir que es evidente que se pueden hacer trabajos muy diversos, muy diferentes. No sé si quieres añadir algo, Mari Carmen. Nada más, Tiberi, muchas gracias. Muy bien, pues entonces a ver si para la semana que viene alguien se atreve a aportar algún ejemplo o algún pantallazo, aunque solo sea un par de pantallazos de cosas que, y yo esto no sé cómo analizarlo, no sé cómo plantearlo, no sé cómo relacionar esto con esta pregunta de investigación que tengo, lo que os parezca, ¿de acuerdo? Si no, comprometemos a Mari Carmen a que aporta algo, ¿no? Porque ya ha aportado hoy. Así que Mari Carmen, quedas comprometida ahí a... Vale, os sacaré un ejemplo también de uno de mis artículos de la línea cualitativa dentro de la etnografía virtual. Y bueno, para que yo creo que sí es verdad que sobre todo cuando os estáis iniciando es importante para vosotros tener referencias, conocer cómo otros hacemos las cosas, porque digamos que el bagaje que tenéis lógicamente es muy reducido, ¿no? Entonces, pues uno genera nuevas ideas a partir de otras que va viendo, ¿no? Es una manera de crear. En efecto, me preguntan, en efecto, la entrega es el 4 de julio, por lo tanto el próximo miércoles, que es 1 de julio, sería la última videoconferencia. ¿Vale? Si alguien necesita algún día más, que nos avise, porque como tenemos el problema de la entrega de actas y todo eso, para estar pendiente y poder incluir su calificación posteriormente. Pero si alguien... por cualquier motivo no puede entregarlo el día 4, que creo que es un viernes, ¿no es? No, es un sábado. Bueno, pues si necesita entregarlo el lunes o eso, pues que no deje de decirlo. Tampoco lo vamos a excluir por un par de días más. Si necesitáis aprovechar el fin de semana, no pasa nada. Bienvenido sea el aprovechamiento de ese tiempo, ¿no? Que a lo mejor para vosotros puede suponer mucho, ¿no? Cuando uno está a punto de terminar o cerrar un trabajo. Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber participado esta tarde y por habernos acompañado. Hasta la semana que viene. Que paséis una buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.